El mundo en la actualidad posee una infinidad de cosas de las cuales muchos de nosotros estamos de acuerdo en que sus existencias son innecesarias. Y una de ellas es la famosa corrección política, conocida también como lo políticamente correcto, que si desconocen el término, cosa que lo dudo, en los últimos tiempos se ha referido a evitar el lenguaje o el comportamiento que puede verse como excluyente, marginador o insultante hacia grupos considerados desfavorecidos o especialmente grupos definidos por género o etnia. Ahora bien, ¿qué pasa con la corrección política? Pues que ha de ser que se ha salido de control. Si tú, por ejemplo, eres un influencer altamente reconocido, tienes que pensar cada tecla que vas a emplear, porque cualquier comentario que hagas inmediatamente entrará a un terreno peligroso inspeccionado por un gran número de personas que funcionarán como agentes del lenguaje. Si por A o B lanzas un comentario gracioso pero a su vez luce poco empático u ofensivo para ciertos grupos, así no hayas tenido la intención de herir a nadie, pues prepárate, porque se desencadenarán muchas cosas juntas como indignaciones, ataques de rechazo, insultos y sobre todo lo que está sucediendo como el pan de cada día, la cancelación. Actualmente quieren cancelar todo aquel o aquello que aparentemente ofende o muestra una falencia o error, solo porque sí. Y bueno, tocar este tema a fondo sería hacer un video de 2 horas a más, sin mentirles, porque tocaríamos la corrección política versus el humor, el lenguaje inclusivo, la violencia, los videojuegos, etc. Entonces vamos a meternos de lleno al tema principal. Supongo que al menos una vez en tu vida te habrás topado con una película, serie, dibujo, etc. que haya hecho una reversión de género o etnia, o incluso haya hecho una clara modificación de escenas, personajes y trama, rozando muchas veces el límite de la censura. Incluso este video tendrá mucha censura por lo mismo de la corrección política. Pero bueno, como decía, al menos una vez debes haber visto una producción audiovisual que cumpla con esas características. Salvo vivas debajo de la tierra, en las cavernas, en la jungla, en el planeta de Pícoro o te haya tragado una ballena. Pero bueno, si tuviste cualquiera de esos extraños destinos, no importa, aquí te menciono algunos. Los cazafantasmas femenino, Star Wars femenino, Ocean's 8 femenino, Shaun de Andrómeda femenino, Terminator con 3 personajes femeninos o Capitana Marvel. Pero no creas que solo género. Si hablamos de raza, tenemos también la serie Troya con Aquiles Negro o la Sirenita Negra que aún no se ha estrenado. En cuanto a dibujos, comparemos nada más Dragon Ball Z con Dragon Ball Super. Mientras en uno podías ver a tu personaje favorito sangrando a causa de la dura batalla que tuvo con su enemigo, en el otro este recibe golpe tras golpe y no hay ni pizca de sangre, porque el mundo de hoy supuestamente no está listo para esa escena tan violenta. Honestamente no termino de entender esa ridícula línea que permite herir o matar y no llegar a enseñar cómo ese alguien luce. Claro que me puedes decir que los tiempos han cambiado y muchos programas ya no son dirigidos para los de mi edad. Pero aún así yo también fui pequeño, crecí y presencié en carne y hueso muchos de esos programas sin censura. Los disfruté al máximo, aprendí sus enseñanzas y aquí me tienen, haciendo un video de ello. Claro que también me pueden preguntar, y como sé que no eres un loco maniático que está mintiendo solo para hacer encajar su argumento, pues tienes todo el derecho de cuestionarme e incluso dudar de lo que te digo. Eso no te lo voy a impedir. Sin embargo, si eres jovencillo y tienes a tus padres al costado, pregúntale sobre la esencia de las películas, series y dibujos animados de sus tiempos. También te invito a que indagues un poco más de lo que digo en internet. La ventaja de hoy es que tenemos a la mano esa herramienta tan valiosa, ¿no? Y pues, mi espíritu de antisocial justice warrior se ha encendido nuevamente debido a las últimas noticias que me he ido enterando. La primera nota incómoda fue que los personajes de Looney Tunes han sido corregidos entre comillas por Warner Bros. Para el reinicio de su nueva serie animada en HBO Max. Resulta que se les ocurrió la grandísima idea de desprenderles a sus personajes el uso de armas de fuego. Prácticamente los guionistas han dicho que se sienten más cómodos no promoviendo pistolas y rifles en una sociedad donde los tiroteos son el pan de cada día en el país norteamericano. Motivo por el cual están tratando de concienciar a la gente despojando los rifles, escopetas y pistolas de la serie. Herramientas que han sido esenciales para personajes como Elmer Fudd, que es un cazador, y Sam Bigotes, que es un pistolero. Y cuando leí eso me dije:
¿Cómo olvidar aquel extraordinario momento de la temporada de Patos y Conejos? Sinceramente lo dije y lo seguiré diciendo. Un capitulazo. Es temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Yo digo que es temporada de patos, así es que... Juego. Entonces la nota fue como un pastelazo en la cara porque están diciendo que todo lo que me pareció gracioso y me hizo feliz hoy no es más que un bodrio que debe ser exterminado a toda costa para que así se cultiven buenos valores. Como si una cosa tuviera que ver con la otra, además de que lo hacen ver como si esa fuera la única solución que se les pudo ocurrir para fulminar con las problemáticas sociales que acarrean el país gringo. Y como comenté, Elmer y Sam a lo largo de la serie han hecho honor a sus personajes acompañados de sus armas, y quitárselas va a significar alteración de personajes, alteración de la trama, etc. No es tan simple, y no contentos con eso, Elmer Fu, como ya no usará su memorable escopeta, saldrá con una guadaña. Sí. Una guadaña que, si lo evaluamos bien, puede ser un arma más intimidante y morbosa que un arma de fuego, porque la escopeta te hace un agujero y mueres al instante, ¿no? En cambio, la guadaña puede asesinar, pellejar, cortar, la sangre se queda adherida a la hoja cuando da en el blanco. En pocas palabras, es un arma mucho más sádica para el público infantil, que naturalmente es el objetivo. Lo gracioso es que los guionistas han dicho que la serie animada seguirá siendo ruda, por lo que no quitarán los explosivos, y yo me dije, ¿que no es más peligroso que te estalle en la cara un explosivo a que te disparen? Ojo con esto, no me refiero que saquen también los explosivos, solo que menciono la seria contradicción que amerita. Pero bueno, otra nota que me pareció intrigante fue la de Bob Esponja y su reciente revelación de que es Gui. Como sabemos, el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo Gui, razón por la cual muchas empresas mostraron su apoyo hacia esa comunidad. Entre ellas estaba Nickelodeon, que tal parece que aprovechó este mes para confirmarnos algo que ya se rumoreaba por años, pero que aún así había sido descartado por Stephen Hillenburg. Cuando grupos de activistas, sobre todo cristianos, acusaban a la serie de promover el movimiento Gui por el serio acercamiento entre Bob Esponja, Patricio y otros, el fallecido creador dijo que nunca pretendía que sus personajes fueran Guis y que de hecho los consideraba sexuales. Ahora bien, según la ISEC, que es el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, la persona sexual no siente atracción u orientación sexual por nadie, pero sí que puede sentir el resto de atracciones, como por ejemplo la romántica, la intelectual, etc. Y esas fueron respuestas que Hillenburg recalcó en el año 2005 y 2011. Entonces no sé por qué ahora intentan darle un giro drástico al personaje cuando ya el mismo creador había aclarado ese punto, pero bueno. Porque dijo que yo era un... Yo soy 100% hombre. Y este hombre tiene algo que decirte. Listo. Creo que ya me entendió. La última y no menos importante nota, una vez más con HBO. Resulta que a raíz de las múltiples estas masivas que estuvieron ocurriendo en el país gringo por la caída de George Floyd, hubo mucha gente que acusaba la famosa película Lo que el viento se llevó de ser racista, razón por la cual HBO tomó la decisión de borrarla temporalmente de su plataforma. Pero eso no fue lo que entendió la gran mayoría de las personas, que solo se limitaron a leer los titulares y armaron la grande, porque no tardaron en plagar las redes sociales de críticas y debates al respecto. Sin embargo, eso no fue lo que dijo HBO. Como repito, esta anunció que Lo que el viento se llevó tendría una salida temporal del catálogo de streaming y volvería, pero con la diferencia de mostrarnos una discusión de su contexto histórico, en el que se sitúa la trama y ciertas aclaraciones de esas mismas representaciones. Lo que pasó fue que mucha gente malinterpretó la noticia pensando que la cinta se había removido permanentemente porque había sido tildada de racista.
Lo gracioso es que Lo que el viento se llevó es un film que data del año 1939 y es uno de los clásicos más aclamados del cine. Además de que gracias a él, Hattie McDaniel se convirtió en la primera actriz negra en ganar un Oscar. Entonces, tengo que decir que me alegra que su salida no sea definitiva, pero a su vez me causa inquietud cómo es que una empresa puede ser manipulada o persuadida tan fácilmente. Pero en pocas palabras, lo que denominan hoy como corrección política en el mundo del entretenimiento se ha radicalizado a tal punto de convertirse en un movimiento tiránico que refleja una completa ridiculez. Una ideología buenista que solo busca suprimir el pensamiento crítico de la sociedad a tal punto de infantilizar a la persona para que así éste tenga un mecanismo de autodefensa impropio y se queje por todo, aun cuando la supuesta ofensa ni siquiera es dirigida para él o para su grupo que se identifica. Una vez más, es ridículo porque uno no puede tener contento a todo el mundo. Si intentas agradarle a Kiko, le desagradas al Chavo y viceversa. Y el problema surge desde ahí. Porque si el productor y director trabajan basándose en una agenda política que supuestamente tiene que cumplir con la ardua tarea de agradarle al mundo y sobre todo a grupos acechados y vulnerables, ellos están limitando sus pensamientos críticos para idear obras de arte. Me explico. Si desde el inicio tenías pensado realizar el plan A, pero tu agenda política, doctrina o movimiento te dice que eso no es lo más conveniente, tienes que modificar tu plan al grado de volverlo un plan B. E incluso si ese plan B llega a herir susceptibilidades de cualquier forma, tendrías nuevamente que variarlo llegando a una especie de plan de contingencia. Si bien es cierto para las décadas de 1980 y 1990, la corrección política nació de una manera bien intencionada con el afán de proteger a las minorías de toda ofensa, en la actualidad resulta ya absurdo. Y cada día son más los intelectuales que piensan que esto no ha sido más que la creación de un vil monstruo. Una especie de transmutación que va lavando los cerebros de mentes frágiles diciéndoles qué debe ofenderles y qué no, controlando muchas veces la libertad de expresión y el debate abierto. Tanta sobredosis de corrección política que hemos tenido en los últimos años, hasta pareciera que nos ha dado una idea automática de lo que se viene en la película. Protagonista mujer o algún grupo que representa a la minoría. Su amigo es negro, se confirma que es Guy. Y el antagonista o villano, un hombre blanco hétero. Además de hacer ver a las chicas como Mary Sue y a los hombres como tarados. El youtuber Jorge Pinarello de Te lo resumo así nomás, una vez dijo que no importaban los cambios que se podían hacer en una película, mientras siga siendo buena no hay problema. Cosa que difiero porque bajo esa misma lógica, yo siendo el productor o director cambiaría todos los aspectos de la película como se me vengan las pelotas, le pongo el mismo nombre de remake y si a un grupo de personas les gusta me justifico. Y cabe aclarar algo porque no quiero que me malinterpreten. Si con todo esto que te he comentado aún así quieres escribir una historia que tenga mensaje incluyente, pues hazlo, nadie te va a detener. Pero no tomes obras originales que fueron creadas hace muchísimos años con toda la buena intención del mundo para inyectarle una ideología que ningunee su trabajo. Con la mano en el pecho te lo digo, no metas tu agenda política tachando la predecesora de racista, misógina, etc. Si muchos de nosotros llegamos a enlazarnos con los cazafantasmas masculinos, no es porque sean hombres y blancos. De la misma forma hubiera sido si era al revés, pero no con una trama forzada o súper incluyente. Tenemos por ejemplo Terminator 1 y 2, sobre todo la 2, La Mujer Maravilla o Aliens, que fueron películas donde sacaron a relucir el empoderamiento femenino y les fue espectacular en taquilla. Pero la diferencia fue que sus mujeres no fueron vendidas como locas feministas que se estaban quejando a cada momento del poder y opresión machirula, sino que nos dieron mujeres que enfrentaron situaciones duras donde los contextos las introducen de forma sublime. Y ya para cerrar con esto, por si no me han entendido naranjas, pienso que las películas, series, dibujos, etc. deben crear un vínculo entre personajes e historia con los espectadores que somos nosotros para que así lleguemos a sentir una plena empatía. Pero la forma que se debe crear ese lazo tiene que ser de modo genuino, sin trampas. Creo que muchos de nosotros solamente pedimos trabajo, esfuerzo, dedicación, innovación y bastante paciencia para formular tramas que sean lo suficientemente capaces de ofrecernos una experiencia inolvidable.
una experiencia que nos conduzca a un mundo inimaginable o simplemente una experiencia menos compleja, pero a su vez más cálida. Porque el ser humano precisamente lo que busca para olvidarse de sus problemas es entretenerse. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que desconectándose por completo del mundo real, desenganchándose de todas sus responsabilidades y preocupaciones al menos unas horas? Pudiendo así tener esa sensación mágica de volverse uno con la historia y sentirse parte del elenco. Pero si hacen todo lo contrario e intentan refregarme en la cara una ideología o movimiento que me han estado vendiendo por años, tengo todo el derecho de manifestar mi inconformidad y molestia, porque eso es precisamente la libertad de expresión. Y bien, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, sin nada más que decir, este le proxime. ¡Oh!